Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Manuel Romero. Bueno, algunos de ustedes me conocen porque soy profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Las Palmas y hoy estamos en la Facultad de Economía y Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas. Y nuestro conferenciante Rolf Meyer, que es el cónsul honorario de Suiza en Canarias, y Rolf nos va a contar la conferencia, nos va a hablar sobre la conferencia de Suiza, la democracia directa y el consenso. Bien, esos dos elementos me parecen clave. Hay un elemento fundamental que Rolf contará ahora, y es cómo es el control que tienen los ciudadanos en Suiza de sus representantes políticos una vez hayan sido estos votados y elegidos. En España elegimos nuestros representantes cada 4 años actualmente y después los políticos toman sus decisiones, pero lo que nos va a hacer descubrir hoy Rolf es que los ciudadanos suizos además tienen un mecanismo de control muy importante, que es el mecanismo de ejecución de la democracia directa, para controlar a sus representantes políticos y que sus representantes políticos realmente ejecuten políticas que son las que representan sus preferencias. Eso por un lado. Y por otro lado, este elemento de control de los ciudadanos suizos de sus representantes políticos induce también a sus representantes al consenso. Obliga a sus representantes a que las políticas públicas estén consensuadas y que estén además representen las preferencias de los ciudadanos en sus políticas. Y estos son los dos elementos fundamentales que desde el punto de vista técnico, básicamente desde el punto de vista del modelo de equilibrio general, son imprescindibles para que en una economía, en una sociedad, haya máximo bienestar social. Bueno, pues les dejo con Rolf y espero que les guste. Muy buenos días a todos, un placer poder compartir este dato con ustedes. Y antes de entrar en la materia de la conferencia, les voy a poner una imagen y les voy a explicar por qué se lo pongo. Sí, me aclaro aquí con los micrófonos. Vamos a partir de esta imagen que, como todo el mundo puede ver, es una mujer joven en una ventana, ¿no? Y yo les voy a explicar que aquí no hay ninguna mujer. Lo que tienen aquí en esta imagen es, por un lado, tienen aquí un gato, tienen una estantería con una maceta, con una planta, una cortina, aquí tienen una copa vacía sobre el alféizar, ¿vale? Y aquí tienen unas medias colgadas, ¿no? ¿Y esta imagen a qué viene? Por un lado viene al formato que va a tener este evento en el primer tramo, donde yo les voy a explicar mi visión de lo que es la democracia suiza. Y a veces en este tipo de eventos corremos el peligro que describimos mujeres que no están, ¿vale? Para que ustedes estén atentos a los elementos que se les describen. Yo voy a intentar describir los instrumentos que conforman lo que puede ser Suiza, ¿vale? Si ustedes oyen la palabra Suiza, ¿qué es la primera palabra que se les pasa por la cabeza? Bancos, queso, relojes. Naturaleza. Mentiras, por eso lo ponen ahí. Mentiras, exacto. Entonces, claro, yo intentaré describir los elementos que pueden conformar lo que es el contorno de Suiza. Porque, claro, no hay una definición clara y concluyente de lo que es un país. Después les planteo 2 preguntas que no vamos a contestar, pero para que se queden con las preguntas, ¿no? Por un lado, la pregunta, ¿qué es una democracia? Ahí ya cada uno tendrá su percepción de lo que es. Entonces, quédense con la pregunta. A mi juicio, claro,
la materia prima para que haya democracia son demócratas. Eso sería la otra pregunta que les planteo para que se queden con la pregunta: ¿qué es un demócrata? ¿No? Porque democracia es una palabra y demócrata es otra palabra. Pero de por sí, una palabra no tiene materialidad, no tiene contenido, ¿no? A no ser que el individuo se la dé. Y a ambas preguntas, a priori, todas las respuestas que ustedes ya tienen son válidas, ¿no? Porque son legítimas como ustedes son legítimas como personas, ¿no? Entonces yo intentaré, describiendo los elementos que conforman el sistema suizo, que ustedes puedan vislumbrar lo que puede ser, ¿no? Como guía usaré una presentación del Ministerio de Asuntos Exteriores que también le he mandado a Manuel y que después se les puede distribuir, porque nos concentraremos en los elementos fundamentales del sistema democrático suizo, ¿no? También en la forma de constituirse el gobierno y el Parlamento y el proceso legislativo en Suiza, cómo está configurado. Entonces, claro, yo tengo la legitimidad mínima por lo de ser cónsul honorario, ¿no? Pero yo soy uno de 8 millones de suizos, ¿no? Y cada uno tendrá, como cada uno de ustedes, su percepción de lo que puede ser el sistema democrático suizo, ¿no? Y después, claro, yo llevo más de 20 años viviendo aquí. Eso también relativiza un poco la autoridad que yo pueda tener para describir el país, ¿no? Y después también tengo un poco la limitación. Claro, yo en mi vida, yo no he conocido a ningún suizo con vida que haya vivido en otro sistema. Así que la forma de dar contenido a las palabras democracia y demócrata son los elementos que conforman ese cuadro de lo que puede ser Suiza, ¿no? Suiza es un país muy diverso, que lo veremos a lo largo de la conferencia. Es diverso en cuanto a territorios, en cuanto a idiomas, en cuanto a religiones, y a lo largo de la historia se han encontrado el sistema y los instrumentos para que puedan convivir esas distintas realidades, ¿no? En el mismo espacio común. Eso es la totalidad de la presentación del ministerio, que Manuel les va a facilitar si ustedes quieren. Nosotros nos vamos a concentrar principalmente en esos aspectos que tienen aquí, lo que son los aspectos que conforman el sistema político, ¿no? Aquí tienen los datos geográficos de Suiza, que tienen unos 41.000 kilómetros cuadrados. España tiene unos 500.000 más o menos, así que sería 12 veces mayor que Suiza en términos de superficie, ¿no? Y las dimensiones tienen la situación de Suiza dentro del continente europeo, que lo tienen aquí en pequeño. El punto más alto, el punto más bajo, las 3 grandes zonas geográficas, si quieren. Voy a ver si aquí lo hago mejor. Claro, aquí eso tiene cierta importancia histórica, es esa orografía que tienen aquí. Tienen una cordillera en el norte, una cordillera en el sur, que son los Alpes, y tienen una planicie en medio. Y después tienen 2 tapones, que son el lago de Constanza y el lago de Ginebra. ¿Vale?
Entonces, eso ha sido importante a la hora de entender la neutralidad suiza, porque desde el punto de vista militar es un territorio muy complicado de conquistar, además muy pequeño. Aquí tienen un mapa ligeramente distorsionado con la población, con lo que son los núcleos urbanos más importantes dentro de Suiza. Y aquí ya ven una de las características que tienen ciudades germanoparlantes, francoparlantes, italoparlantes. Al ser el territorio como es, con cordilleras al norte y al sur, era muy importante, siguen siendo importantes las vías de comunicación. Aquí el hito más importante que se inauguró hace poco es el túnel más largo del mundo, que es el túnel que atraviesa los Alpes. Nos lleva de Suiza a Italia, que es un túnel que tiene unos 57 kilómetros de longitud. Es una obra importante de ingeniería. Y ya entramos en la parte que realmente nos interesa hoy, que es un poco la configuración de esos distintos elementos que pueden dar lugar a vislumbrar lo que puede ser Suiza, ¿no? Lo que es el Estado federal que conocemos hoy en día se constituye en el año 1848, ¿no? Pero empieza la historia de esa configuración, empieza en el siglo XIII y empieza con un documento que hace tiempo que no leía, pero que es un documento curioso, que es prácticamente el tamaño original del documento que firman 3 cantones. Entonces, en ese documento, esos 3 territorios autónomos dicen que en base al hecho que el bienestar común requiere una paz duradera, se ampararán entre ellos si hay conflictos tanto del exterior como conflictos entre ellos, ¿no? Y establece ese escrito del siglo XIII, expresa la unión entre los 3 que siguen siendo autónomos, ¿no? De ahí en el siglo XIX, eso lo coge un escritor francés y realmente lo pone en palabras que hoy son el lema de la Confederación Helvética, que es uno por todos y todos por uno. Después también establece el documento que si hay conflictos entre los propios conjurados, porque son 3 cantones germanoparlantes y el término es Eidgenossenschaft, no confederación, sino conjuración, porque se unen por juramento. En el caso de conflictos entre ellos, se dice textualmente que el más sensato medie para limar las diferencias y llegar a un consenso. Entonces, claro, uno de los elementos fundamentales de Suiza es el consenso, ¿no? Y es un concepto muy complicado de trasladarles en palabras, ¿no? Porque ahora se va fraguando a lo largo de varios siglos, ¿no? Y además establece también el documento que cada cantón sigue independiente. Y así siguen hasta el siglo XIX, que después de una guerra civil, a finales de 1847, Suiza es pequeña y las guerras son pequeñas. Es una guerra que se desata entre el 3 y el 29 de noviembre de 1847. Es una guerra que tiene un fondo religioso, porque en la época la población de los distintos cantones, mirando el conjunto, es un 50% son protestantes y un 50% son católicos. Y es un siglo que hay conflictos religiosos, que también se desatan en Suiza, pero se dan cuenta en menos de un mes que la guerra no es el medio para resolver los conflictos. Lo que hacen
es constituirse en un Estado federal. Es decir, los cantones que hasta ese momento eran independientes ceden una parte de su autonomía para conformar un Estado federal. Eso supone cambios importantes porque antes de la constitución de la Confederación cada cantón tenía su moneda, tenía sus impuestos, sus aduanas, cada cantón tiene su idioma, entonces ahora se tiene que configurar con cierta cautela, porque claro, son estados independientes, confederados, que ahora se convierten en federación. Entonces ahora se mantiene, para que eso sea viable, se mantiene una gran autonomía de los cantones, para que no sea una pérdida de identidad de ningún cantón. Por eso también nace el principio de la subsidiariedad, que quiere decir, lo que es el Estado se desarrolla en 3 niveles: a nivel del municipio, del cantón y después de la confederación. Y la subsidiariedad quiere decir que cada tarea pública se resuelve en el nivel más bajo posible. Si yo tengo un Estado central, se delegan las competencias de forma deductiva hacia abajo, y en Suiza se delegan de forma inductiva hacia arriba. Que toda tarea pública que se puede resolver a nivel municipal, las competencias las tiene el municipio. Lo que sobrepasa sus posibilidades pasa al cantón, donde ocurre lo mismo. Lo que sobrepasa las posibilidades del cantón se delega en la confederación. Entonces la confederación tiene potestad, tiene sus atribuciones en la política exterior, en las carreteras nacionales y en la defensa, mientras los cantones mantienen su autonomía en las finanzas, en el sistema político interior y en los impuestos. Y después, claro, los municipios tienen plenas facultades en materia de educación primaria y secundaria, en energía, en carreteras, todo lo que sea carreteras municipales, y también en impuestos tienen una parte de autonomía. Pues claro, ese paso además se llama el nombre oficial de confederación en el momento que los confederados se convierten en federación, curiosamente, ¿no? Pero es para subrayar la voluntad que cada territorio siga teniendo la mayor autonomía posible. Como claro, lo que es la orografía del territorio es variable. Hay cantones en las montañas, hay cantones en la planicie. Ahí se establece un sistema de solidaridad, es decir, que los cantones económicamente más fuertes compensan a los económicamente más débiles para garantizar la vertebración del territorio en su totalidad, ¿no? Son 26 cantones. Hoy, cuando se constituye la Confederación, son 25. Porque se van uniendo desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, se van uniendo distintos cantones en distintas épocas de la historia. Lo que no varía desde 1848 es el territorio de la Confederación. La última variación, pero que no supone un aumento de territorio, es la creación del 26º cantón. Es el cantón del Jura, que es un cantón que
se constituye por escisión de otro cantón. Damos un pasito más, que son los instrumentos que nos interesan, que son las posibilidades del soberano, que siempre es el pueblo en Suiza, de intervenir en el desarrollo político a nivel federal. Todos esos derechos realmente nacen de los cantones y la Confederación va adoptando distintos instrumentos que se desarrollan en distintos cantones y en vista de los resultados los va copiando. El derecho de voto el ciudadano suizo lo tiene a partir de los 18 años. En 2 o 3 cantones tienes derecho a voto desde los 16 años, y los instrumentos que tiene el pueblo, que están presentes en todos los niveles, tanto a nivel municipal como cantonal como federal, que es el nivel que miramos aquí, son básicamente esos 3 instrumentos que tiene reflejado aquí. La iniciativa popular, el referéndum facultativo y el referéndum obligatorio. La iniciativa popular es un instrumento que cada ciudadano puede hacer uso de él si quiere promover una modificación de la Constitución. Para que pueda promover esa propuesta tiene que reunir 100.000 firmas en un plazo de 18 meses, presentar la propuesta en la Cancillería del Parlamento, y eso se somete a votación popular. Para que se apruebe una iniciativa se requiere una doble mayoría, porque no hay mayorías cualificadas en el sistema suizo, todas las mayorías son simples. Pero hay una mayoría doble, en este caso, por ejemplo, de la iniciativa, que requiere que para que se produzca la modificación constitucional haya mayoría de votantes y mayoría de cantones. Entonces, claro, se califica la mayoría por los territorios, por el aspecto territorial también, ¿no? Entonces, sí, hay una especie de mayoría cualificada. El referéndum facultativo es un instrumento que los suizos, algunos suizos, califican como el freno de emergencia. Eso entra en funcionamiento si por eso realmente es una democracia semidirecta, es decir, el Parlamento desarrolla la legislación y aprueba las leyes que se acuerden en el Parlamento, y el referéndum facultativo es el freno de emergencia. Si el Parlamento aprueba una ley y hay sectores de la población que no están de acuerdo, se reúnen 50.000 firmas en plazo de 100 días y se tiene que someter a referéndum la decisión del Parlamento. La población puede censurar el trabajo del Parlamento. Y el último elemento es el referéndum obligatorio. El referéndum siempre deviene obligatorio si una decisión supone una modificación de la Constitución, o si son acuerdos internacionales que puedan tener repercusión sobre la Constitución. También en ese caso necesita tanto la mayoría de los votantes como la mayoría de los cantones. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Para que ustedes puedan ir entendiendo ese cuadro de distintos elementos. Claro, el parlamentario sabe que existen esos instrumentos. El parlamentario y los grupos parlamentarios saben que está la posibilidad de intervenir en los propios votantes. Entonces, claro, eso les supone un incentivo, una presión de ponerse de acuerdo
a la hora de desarrollar la legislación para que no se le plantee un referéndum, porque claro, políticamente pues seguro no queda bien si promueve cosas en el Parlamento que después se rechazan por el pueblo. Entonces claro, eso ya hay una especie de presión hacia el consenso con el otro y de desarrollar legislaciones equilibradas que contemplen todas las realidades presentes, ¿no? Esas votaciones, claro, a veces existe la impresión que en Suiza se vota sobre todo, ¿no? La mayoría de las decisiones del Parlamento pasan y nadie monta un referéndum y muchas decisiones no suponen ningún cambio de la Constitución. Pero sí hay cuestiones que el soberano, el pueblo, obliga a que se sometan a referéndum. Entonces, eso ocurre 4 veces al año. Hay fines de semana donde se resuelven estas cuestiones. Aquí les traigo un ejemplo para que vean qué aspecto tiene un referéndum, ¿no? Como cuestión. Esta votación se va a celebrar el 19 de mayo, que este mes, que a nivel nacional se plantean la decisión sobre 2 referéndums. Por un lado es la financiación de la caja de pensiones, de la seguridad social, si quieren, en relación a una reforma fiscal. Es un tema de financiación de las pensiones, ¿no? Entonces, claro, se le pregunta a cada ciudadano si quiere aprobar la reforma propuesta por el Parlamento o no. Si la mayoría vota que no, pues el Parlamento tendrá que desarrollar otra solución. La segunda cuestión que es interesante es la adaptación de la legislación suiza a la europea en el control de armas. Ahí, claro, Suiza tiene una gran tradición armada, ¿no? Y los suizos todavía tienen el arma en casa, ¿no? Y hay mucha afición al deporte de tiro y tal. Claro, en la Unión Europea, por el tema del terrorismo internacional, se quiere limitar, se quiere ejercer un mayor control sobre las armas, ¿no? Veremos lo que deciden los suizos, porque claro, ahí está en entredicho su relación con la Unión Europea, que después también aludiremos a ella brevemente. Yo no me iré cuando se produce un referéndum, esto es una consulta, a cada ciudadano se le manda un folleto que te explica el texto legal, que se somete a votación, te dice qué es lo que ha decidido el Parlamento, cuántos parlamentarios han votado a favor, cuántos en contra, abstenciones, se te exponen los argumentos de la gente que plantea el referéndum para que tú puedas decidir el sentido de tu voto, ¿no? Eso es un ejemplo a nivel de la Confederación, ¿no? El mismo día, eso ya es a nivel de un cantón, el cantón de Berna. Yo soy ciudadano del cantón de Berna. El Parlamento
se lanzó una iniciativa para regular o cambiar la regulación en el ámbito de las ayudas sociales públicas. El Parlamento tiene la posibilidad, a todos los niveles también, de elaborar una contrapropuesta a la propuesta popular. Entonces, esta es una figura muy curiosa, porque, claro, te preguntan si quieres aprobar la propuesta que viene del gobierno o quieres aprobar la propuesta que viene de la gente que ha organizado la consulta, que ha promovido la consulta. Puedes aprobar ambas. Entonces, se te hace una tercera pregunta. Si ambas resultan aprobadas, ¿cuál prefieres? Entonces entraría en vigor la que mayor número de votos obtiene, obviamente, pero ya el Parlamento tiene la indicación que en la otra fórmula también hay elementos que debe considerar. Y ya tiene una indicación a que la legislación, aunque entre en vigor, es susceptible de seguir desarrollándose, ¿no? Claro, todo es un proceso, la formación de un país es un proceso, la legislación es un proceso, ¿no? Y claro, el soberano en Suiza, el soberano, el pueblo siempre, tiene la posibilidad de incitar a los representantes políticos a que sigan desarrollando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, que soy suizo del extranjero, me mandan toda esa documentación por correo y después me mandan una cartulina con un código que está tapado todavía, porque claro, para no contaminarme yo, todavía no me he mirado lo que voy a votar el 19 de mayo, para que no influya en mi exposición de hoy, ¿no? O sea, mediante un código electrónico emites tu voto en el plazo que se establece. Ahora vamos a entrar a presentarles un poco el esquema de funcionamiento de los procesos de aprobación de la legislación y de la intervención del propio soberano, ¿no? Normalmente, claro, el desarrollo legislativo parte de una propuesta del Parlamento, puede partir de una iniciativa popular. Entonces lo que se hace es un anteproyecto. Para desarrollar un anteproyecto se invita a todos los expertos en la materia, se intenta consensuar todas las sensibilidades en el desarrollo de esa propuesta. Y después viene la parte importante y curiosa del proceso, que no se puede ni traducir porque no existe el concepto, ¿no? en castellano, que es un proceso de publicación, pero con la petición de manifestación. Es como pedir informe, ¿no? Entonces, claro, ahí ese anteproyecto se manda a todos los cantones, a todos los partidos políticos, y a cualquier agrupación o asociación que pueda tener interés en un tema determinado. Se abre un plazo de entre 3 a 6 meses a que se manifiesten las sugerencias, los reparos al anteproyecto presentado. También puede concurrir el ciudadano normal, individualmente. Pueden concurrir asociaciones que no hayan sido invitadas expresamente a manifestarse. Al cabo de esos 3 o 6 meses, una comisión intenta conciliar la mayor parte de las propuestas que ha recabado y empieza el trámite parlamentario. En
En Suiza, como veremos después, el Parlamento tiene 2 cámaras. Claro, se reúnen los 2 presidentes de las cámaras y deciden cuál de las cámaras se mira el borrador primero. Si no se ponen de acuerdo, se hace por sorteo, porque las cámaras funcionan independientemente y para que se apruebe una ley tienen que votar a favor ambas cámaras, una independientemente de la otra. La primera cámara debate la ley, emite su voto y pasa a la otra cámara que hace lo mismo. Si hay diferencias de criterio entre ambas cámaras, se resuelven por una comisión mixta hasta que acuerden un texto que van a someter tanto en una cámara como en la otra. Con eso se aprobaría inicialmente el texto legal y después empieza a contar el plazo. Si es una cuestión que no supone cambio constitucional, empieza el plazo de los 100 días para el referéndum facultativo. Y si es una ley que sí supone un cambio constitucional, es el referéndum obligatorio. Que claro, no tiene plazo porque no se convoca porque hay un cambio constitucional, ¿no? Y después hay referéndum o no, en función del referéndum hay. Y en función de la decisión del soberano, entra o no en vigor esa ley, ¿no? Pues claro, el hecho que vayas a votar 4 veces al año, eso genera, y que el pueblo tenga ese freno de emergencia, esa posibilidad de intervenir, pues genera un clima de debate continuo en la sociedad. Pero claro, si tienes que decidir sobre distintas cuestiones 4 veces al año, siempre hay debate político. Porque ningún partido ni ningún parlamentario de por sí puede aprobar una legislación, porque tiene ese peligro del freno de emergencia. Y claro, como son 4 fines de semana al año, que uno por trimestre, que vas a las urnas, pues siempre se debaten esas cuestiones que antes se expuse tanto a nivel de la confederación como a nivel del cantón, como a nivel del municipio. Claro, el político está mucho en contacto con el oponente, si quieres, y con el pueblo. Claro, tienes debate continuo. Vamos a ver el sistema de... Estos son los 3 instrumentos, 5 minutos. Sí. Esas son las 2 cámaras. Es una cámara territorial, que es el Consejo de los Estados, y el Consejo Nacional, que son los representantes del pueblo. Ambas cámaras se eligen por el pueblo. El Consejo de Estados es una votación por mayoría, porque son 2 representantes por cantón. El Consejo Nacional, los escaños se reparten en función de la población de los cantones. Entonces hay cantones que solo tienen un escaño, con lo cual puedes votar por mayoría, ¿no? En los cantones donde tienes más de un escaño, se mezcla un sistema proporcional con un sistema de mayorías, porque se vota por listas abiertas. Que ahora les voy a exponer brevemente un ejemplo de las posibilidades que tiene el ciudadano a la hora de votar, ¿no?
hablando del Congreso de los Diputados, si quieren, ¿no? Entonces el ciudadano puede manifestarse de forma diferenciada. Esto es lo mismo que tienen, por ejemplo, en España, que es una lista de un partido con los candidatos que propone el partido. Entonces, el ciudadano que tiene claro el partido y le gustan los candidatos echa la papeleta del partido. Después tú puedes intervenir, que tú tienes claro el partido que quieres votar, pero solo te gusta un candidato, entonces tachas los demás. Porque a la hora del cómputo, primero se computan los votos al partido. Por ejemplo, aquí, como sigues usando la lista del partido, 4 votos irían al partido. Y después, en el segundo paso, se reparte en función de los escaños de cada partido según los candidatos con mayoría de votos. ¿Vale? Tienes la posibilidad de seguir votando al partido tuyo, pero pones un candidato de otro partido. Porque te gusta, te parece cualificado para lo que se presenta, ¿no? Entonces, claro, en este caso, de esa papeleta, irían 3 votos a un partido y un voto a otro partido. Y después, claro, los votos individuales a la gente que tú hayas puesto, ¿no? De hecho, la mayoría de los partidos políticos, lo que son las listas en la papeleta, es por orden alfabético, porque no tiene ningún sentido poner un cabeza de lista, porque lo tachas y... Después tienes la posibilidad de duplicar tu voto. Si hay un político o una política, en este caso, que te gusta especialmente, le puedes dar 2 votos, que es el máximo que puedes dar. Eso intervendrá en el segundo paso, una vez que está determinado el número de escaños de ese partido, pues esta señora tendrá mayor número de votos en este caso. Después tú puedes seguir votando con la lista de tu partido, pero pones un candidato de uno y uno de otro partido. Seguirían yendo los votos al partido, salvo el candidato del otro partido que pusiste, entonces iría un voto a su partido. Y después la última posibilidad que tienes es coger una lista en blanco y poner el candidato que quieres, porque no prefieres ningún partido, sino una persona. Entonces, claro, en este caso iría un voto al partido y un voto a la persona que elegiste. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bien. Entonces, lo que es el Parlamento elige al gobierno. Y eso sí que es un paso que todavía tenemos que dar. Es el poder ejecutivo, el gobierno. Entonces, el gobierno desde el año 1959 se integra por 4 partidos distintos, que los suizos lo llaman la fórmula mágica, con independencia de los escaños de los partidos en el Parlamento. Y el gobierno es un órgano colegiado, que quiere decir, se compone de 7 ministros que adoptan las decisiones de forma colegiada. Es decir, si hay una decisión adoptada por el gobierno, los 7 de 4 partidos distintos tienen la obligación de defender ese punto de vista del gobierno. Por supuesto, a veces en contra del parecer de su propio partido. Pero claro, ese es otro de los instrumentos para consensuar el panorama diverso que tiene. Porque, claro, eso tiene que consensuar idiomas, cantones, partidos. Claro, todo eso los suizos han dado con esa fórmula mágica para que se esfuerce siempre en la búsqueda del consenso.
y esa búsqueda, claro, se incentiva con esas posibilidades de freno de emergencia y de la iniciativa popular, ¿no? Pues claro, el gobierno, realmente tú no tienes un presidente de gobierno, el gobierno son 7 miembros, es un órgano colegiado, y tienes uno por turno, que se llama presidente durante un año, que asume las funciones representativas y tiene que recibir el jefe de Estado de otro país o lo que sea, ¿no? Pero no tiene mayor peso que cualquier otro integrante del gobierno. Entonces, con eso tiene más o menos el panorama de lo que puede ser ese cuadro que vimos al principio, con los distintos elementos que nos permitan ver ese contorno de lo que puede ser Suiza. Muchísimas gracias, Rolf. Muy bien contado y explicado. Bueno, esta conferencia está siendo retransmitida en directo a través de mi cuenta de Twitter y también estará disponible tanto en mi cuenta de Twitter, que quedará ahí guardada, como en mi canal de YouTube también, que pueden acceder cuando quieran a verla. Y bueno, quizás ahora le preguntará a Rolf quién es el soberano en Suiza, porque si nosotros pensamos quién es el soberano en España, en realidad claramente nos viene la imagen de quién es el soberano, pero en Suiza el soberano es el pueblo, claramente. Y son los que ejercen el control de lo que se hace en su país de manera directa, como ha dicho Rolf. Y también me gustaría destacar que el ciudadano siempre está detrás del político. De hecho, si el político toma algún tipo de decisión que no corresponda a lo que los ciudadanos quieren que se haga, el ciudadano va a venir por detrás y va a decirle, le va a dar una colleja, como ha comentado Rolf. Al político le va a decir, no, mira, esto no es lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es lo otro, este es el camino que tienes que seguir. Y lo otro que quería comentar también es que esto obliga al político, a los políticos, a los representantes de los ciudadanos, a ponerse de acuerdo entre ellos. Porque si en algún momento no llegan a algún tipo de consenso, sino que toman decisiones de manera unilateral, de nuevo la colleja del ciudadano está detrás. El sistema de control o el freno de emergencia, como comentó Rolf, está detrás. Y la hipótesis que subyace detrás de todo esto es que precisamente la riqueza de un país, y esto está estudiado bastante en la literatura científica, la riqueza de un país depende de su calidad democrática, de los años de calidad democrática acumulada. No depende de la cantidad de recursos naturales disponibles, no depende de que un país sea rico en recursos naturales, depende de su calidad democrática. Y bueno, si quieren hacer alguna pregunta a Rolf. Bueno, en primer lugar, agradecerle la presentación, que considero que está muy bien. La verdad es que da la sensación de que Suiza está en otra galaxia, ¿no? Da la sensación de que está bastante lejos de lo que uno contexto. Hay que hacer una pequeña plantear, en primer lugar, ¿desde cuándo está presente la constitución? Es decir, es algo que ocurrió desde el principio o se ha ido generando a lo largo de los años. En segundo lugar, eso, yo se lo busco ahora, porque es uno de los datos que me apunté, pero está presente desde el siglo XIX. Lo segundo es cuando se genera, por ejemplo, esa iniciativa popular, ¿quién la pone en marcha? ¿Personas individuales, ONG o los propios partidos que sienten que no se han respetado sus intereses en el Parlamento? Puede salir de cualquiera de esas fuentes. Cualquiera de esas fuentes. Vale, y lo otro, usted nombraba solo 4 partidos, yo no entendí muy bien, ¿que solo pueden existir 4 partidos o solo tienen representación final 4 partidos o cómo es eso? El gobierno se parte entre 4 partidos, que si quieren aplicarlo, digamos, a la configuración española, serían 2 representantes del Partido Popular, 2 del Partido Socialista, 2 del Partido Liberal, que es del centro, y un representante del Partido Democristiano, que se considera del centro también. Eso por defecto, es decir... Eso por consenso.
por consenso. Eso, por supuesto, también es susceptible de seguirse desarrollando. En los últimos años ha ganado muchos votantes, por ejemplo, el Partido Verde, que es del espectro, digamos, de la izquierda, pero se siente representado a través del Partido Socialista, que sí está en el gobierno. Entonces, claro, en función de los resultados electorales, siempre se plantean cuestiones si no tiene que ceder uno de los partidos del gobierno, uno de los sillones ministeriales a otro partido. ¿Y quién lo decide finalmente? Eso pues, se decide por consenso, se vota en el Parlamento, pero claro, se negocia. De hecho, hubo un parlamentario muy conocido que sobre el año 2003 intentó romper la fórmula mágica. ¿Tú sabes a qué me refiero? Entonces lo que hizo el Parlamento es sustituirle por otro representante de su mismo partido. Quitaron a él, pero no quitaron al partido. Para volver, porque claro, entendieron que el sistema de gobierno y oposición era un paso atrás. Claro, prefirieron salvaguardar esa fórmula mágica. Bueno, maestra, muchas gracias por su conferencia, la verdad que ha sido súper interesante y como decía el compañero, la verdad es que parece otro mundo lo que está contando. ¿Hay algún estudio sobre la diferencia entre el sistema clásico europeo, por decirlo de alguna manera, y el sistema suizo? Y después otra pregunta, en cuanto al coste, ¿es muy caro mantener ese sistema? Porque claro, 4 referéndums al año, claro, Suiza es un país rico, ¿no? Pero ¿es posible este sistema en cualquier otro país más pobre de la Unión Europea o de fuera de la Unión Europea? Muchas gracias. A la primera pregunta, yo desconozco si hay estudios comparativos y no sé si sería fácil hacerlo. Y en cuanto al coste, la comunidad de propietarios y uno es propietario. Cada suizo es propietario del país, ¿no? Entonces, claro, él decide en qué costes quiere incurrir. Y después, claro, que habrá que estudiarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé preescolar hasta que terminé la universidad, no hubo ningún cambio de la legislación en educación en Suiza. ¿Cuál puede ser el coste de un cambio que les voy a contar a ustedes? ¿Cuántos cambios en esa materia han vivido ustedes, ¿no? ¿Es más costoso ese cambio o es más costoso los 4 referéndums? No lo sé. Pero los suizos han optado por costearse con cargo a sus fondos, porque es una comunidad de propietarios. Aquí yo decido que tendré que pagar los impuestos correspondientes al gasto que supone ese referéndum. Sí, claro, pero tiene más que todo lo demás también, ¿no? Sí, claro. Todo por consenso. De hecho, creo que hace 3 años se promovió una iniciativa, creo recordar que fue en el cantón de Berna, que se propuso bajar los impuestos. Y en el referéndum la gente votó en contra. Porque claro, el impuesto, como el suizo se percibe como comunero de una comunidad de propietarios, el Estado, el cantón no es una cosa ajena, soy yo. Entonces, claro, yo decido qué es lo que queremos costear y cómo lo financio, y si tengo que pagar más impuestos, pues tendré que pagar más impuestos. Pero lo hago porque, claro, yo ejerzo el control que mencionó Manuel sobre el político. El político no es responsable de mi felicidad, él es el rector. El soberano es el pueblo, no el político. Claro, eso está claro. Entonces, claro, el propio pueblo decide y aprueba los presupuestos.
donde se contempla ese tipo de cosas. Yo no he preguntado quién lo decide, sino si es Carlos. Evidentemente, si lo hacen porque lo han decidido, no porque lo decidió Dios, vino y lo puso. Claro. Cada vez más barato porque, claro, cada vez se promueve más que sea de forma electrónica. Claro. Que ahora mismo creo que opera en 4 cantones y se están promocionando porque, entre otras cosas, a estas alturas hay 700.000 suizos en el extranjero. Tiene 8 millones de habitantes. Es claro que es el 10% de los votos. Entonces empieza a ser una comunidad interesante. Ya que desarrollas instrumentos electrónicos, pues también lo aplicas en el interior, ¿no? Y viven de los demás. Y bajas el coste, claro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, o... Bien. ¿Puedo levantarme? Quería preguntarle cómo hacen en Suiza para, teniendo tantas nacionalidades diferentes, tantas diferencias entre los cantones, cómo hacen para tener una identidad común de pueblo, de nación. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Claro, realmente tiene su origen en la Constitución del Estado Federal, ¿no? Porque Suiza es un país que se forma por decisión de territorios autónomos que se quieren unir, ¿no? Y ese paso conlleva también otro lema de un político del principio del siglo XX, es decir, claro, tú, si quieres convivir en ese contexto, con distintos idiomas, cantones y tal, tienes que conciliar las necesidades de todos, entonces tienes que partir de los elementos que nos unen en detrimento de los elementos que nos pueden separar. Entonces, entre un cantón y otro hay muchísima relación, hay muchísimos matrimonios mixtos y tal. Entonces, claro, mi mujer siempre me dice que el único país donde ha visto más banderas nacionales que en Estados Unidos es en Suiza. Porque en todos los jardines, en muchos jardines, ¿no? Tienes la bandera suiza y la bandera del cantón. Y no la del país donde vives. Eso, no donde vives, pero por ejemplo, vives aquí en tu jardín, ahí en Suiza tendrás una de España, una de Canarias. Yo en España no tengo ni jardín. Allí, en Suiza tienes, tú te sientes suizo, tienes allí donde vives, digo, si tendrás también una allí, Sí, claro, porque eres libre. Eres libre de poner las que quieras, claro. Pero en la mayoría de las casas, con mínimo tienes dos, las suizas y la del cantón. Y del país donde vives también debería ponerla. Entonces, claro, realmente ese espíritu de unión te viene por decisión, de buscar lo común. Y nadie se siente más importante que nadie. Ningún cantón se siente... Nada es puro, y los suizos tampoco. O sea que hay gente para todo. Pero sí, la gran mayoría quiere seguir, mantiene la voluntad de buscar el consenso y no la confrontación. Y claro, en virtud de que eso dé resultados en términos de bienestar, en términos de desarrollo democrático, ahora tú sigues apostando por la búsqueda del consenso, ¿no? Yo diría que es primero una persona pacífica, federal, intolerante. Por eso se lleva un cantón por otro. Claro, hay la diferencia. El suizo alemán es quizá más estricto, más